Muy buenos días, mi nombre es Vianey Helves, soy estudiante de Derecho de la UBA y mi investigación se refiere a el abuso infantil y adolescente desde el marco legal venezolano. Es importante destacar que mi tutor académico es la doctora Livia Gallardo y soy estudiante de Derecho. En este sentido, es importante destacar que esto es un tema que viene representando un boom en nuestro país, un tema que es muy interesante porque es el día a día y lo vemos en las estadísticas, en las redes, de lo que es el maltrato infantil, la violencia hacia los niños. En este sentido, y de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, aproximadamente 1 de cada 2 niños entre 2 a 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Pero hemos también visto, no podemos dejar de tomar este dato, que desde la crisis económica aquí en Venezuela a partir del año 2018 y luego la pandemia, los casos de violencia y de maltrato, yo diría que no arrancan desde los 2 años, sino desde los meses del niño o de la niña. Ya lamentablemente, y lo hablaremos más adelante, hay muchísimos casos de vulneración para nuestros pequeños. Existen una serie de homicidios también que son las causas más impactantes de muerte entre los jóvenes y que también lo estamos viendo por diferentes factores de violencia, ¿no? Sobre todo en los varones entre 15 a 24 años de edad. Estas son cifras que reflejan la gravedad del problema y que las víctimas infantiles o juveniles pueden admitir haber sido maltratadas. Aquí hay un peso bastante grande hacia los adultos que no actúan, que no orientan, que no se ocupan y a la final la gran mayoría se convierten en cómplices indirectos de estos delitos, pero hay otro gran porcentaje que están involucrados de manera directa, y estamos hablando de padres, de familiares y de gente muy cercana en el entorno que a través del bullying, de la despreocupación, de no darse cuenta de la problemática por no haber tomado acciones a tiempo, pues ha generado que muchos adolescentes, incluso en nuestro país, se hayan quitado la vida. El contexto social y económico de Venezuela, lo decíamos hace un momento, es crucial y hay que profundizar en un tema que ha cobrado relevancia día a día y decíamos desde la crisis económica, política y social que nos ha venido afectando, pero además también el factor pandemia que también ha impactado de manera significativa en la vida de los niños y adolescentes y que ha jugado un papel crucial el tema económico con los factores como la pobreza extrema, la desnutrición, el colapso de los servicios esenciales y la migración masiva que ha incrementado la vulnerabilidad de nuestra población. Hemos sabido incluso de niños que sus padres se fueron a otro país, a Colombia, salieron a otro país a trabajar y los dejaron solos en casa o los dejaron solos con un familiar. En este sentido, pues, el colapso de estos servicios esenciales han hecho que muchos niños crezcan sin hogares o en hogares desestructurados, con padres o cuidadores que enfrentan serias dificultades para cubrir las necesidades básicas de los niños. Por eso es que vemos también una gran cantidad de niños ya en casas de abrigo, porque los padres, ante la situación económica, prefieren dejar a los niños en una casa de abrigo que seguirlos asumiendo. A esto le sumamos el acceso a la educación de la salud y otros derechos fundamentales de los niños que han sido gravemente afectados por la crisis. Que de una u otra manera creo que no debemos ni siquiera justificarlo, pero que ha generado o ha expuesto a nuestros niños, niñas y adolescentes en las diferentes formas o expresiones de violencia doméstica, la explotación laboral, el abuso social y otras situaciones que vienen atentando contra su bienestar. Dentro del marco, dentro de los maltratos más comunes, y es muy importante que los nombremos, está la violencia física,
que bueno, son niños que son golpeados, que son este, eh, golpeados masivamente por sus propios progenitores y en algún momento lo hacen como métodos de corrección de lo que muchas veces termina en abusos. Existen casas de abrigo aquí en Venezuela incluso donde los padres han torturado a niños porque dada la crisis económica, incluso por un niño pedir un plato de comida. O sea, ha sido bastante difícil, ¿no? La violencia psicológica, también muchas veces los niños ni siquiera se dan cuenta de que hay un maltrato psicológico, pero esto es cuando dentro del entorno pues niños que son discriminados, niños que abarcan conductas o que tienen conductas de humillaciones, amenazas, insultos, niños que son menospreciados constantemente y que esos adultos le han venido dañando la autoestima y el bienestar emocional del menor, en donde han pues colaborado con que sea un niño que no tiene seguridad de sí mismo, un niño que ya desde la parte psicológica viene siendo perturbado, sin contar el abuso sexual, que es un problema bastante crítico que afecta a muchos menores en nuestro país, donde las denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes lamentablemente son cada vez más frecuentes y lo más triste es que estos abusos vienen de su círculo, de su familia o de los más allegados. Niños que a veces los padres están también trabajando, quedan en casa solos y son niños que son desprotegidos. Y la negligencia. Muchos niños, niñas, adolescentes en Venezuela sufren del abandono, sufren del cuidado, la ausencia y no tienen acceso a las necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación. Y que bueno, toda esta crisis de una u otra manera pues ha exacerbado este tipo de maltratos y esto ocurre especialmente en las zonas más empobrecidas, pero los maltratos que acabamos de nombrar más comunes, quizás el de negligencia por no tener alimentación, salud y educación, se da en las zonas más empobrecidas, pero hay otros tipos de violencia como la violencia física, psicológica y sexual que no tiene está influenciado, puede ocurrir tanto en sectores de pobreza como en sectores donde hay un mayor acervo económico. ¿Sabes? Eso depende de la familia. Dentro del marco legal venezolano, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues tiene esta ley que se hizo para corregir de una u otra manera y para exaltar lo que son los derechos de los niños, que hoy en día dentro de la matriz curricular de los colegios ya el niño desde pequeño, desde el colegio, puede comenzar a abrir ese mundo de pensamientos sabiendo que hay una ley que lo resguarda y que lo protege. Cuando se hizo la LONA, el 2 de septiembre de 1998, y aquí pues enfatiza en lo que es un niño y lo que nos diferencia de un adolescente, un niño hasta los 12 años de edad y el adolescente de 12 a 18 años. Que dentro de lo que son la violación de esos derechos, están enmarcados dentro de nuestro ordenamiento jurídico y además de eso se enfatiza en los sitios donde pueden acudir y cómo pueden colocar la denuncia, donde el propio niño o un familiar, desde el propio niño adolescente puede ir a estos centros y colocar la denuncia de pues el tipo de violencia al cual está siendo sometido. En el marco de esta investigación tenemos un objetivo general que es examinar el abuso infantil en niños, niñas y adolescentes dentro del marco legal venezolano y unos objetivos específicos. Detalla el marco teórico y de referencia relacionado con el maltrato de niños, niñas y adolescentes, identifica las características de la realidad social y estructural del maltrato y además analiza el maltrato de niños, niñas y adolescentes desde el enfoque del régimen jurídico venezolano. En este sentido, en el contexto del maltrato infantil,
La violencia interpersonal es la más relevante, ya que se manifiesta en el entorno familiar y comunitario. Y según la UNICEF, desde 1997, las formas del maltrato infantil pueden agruparse por 6 categorías. Niños con necesidades específicas de atención preventiva, que son aquellos que no reciben los recursos y cuidados adecuados, especialmente en contextos de pobreza. Niños en estrategias de supervivencia, son aquellos menores involucrados en trabajo infantil, mendicidad o explotación comercial. Muchas veces en nuestras calles vemos niños limpiando parabrisas de los carros, niños pidiendo dinero en la calle, pero detrás de ese niño hay un adulto que lo está impulsando y lo está empujando a esto. Niños en situación de calle, ¿ok? Niños que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, con o sin hogar. Niños institucionalizados son aquellos que viven de centros de acogida, orfanatos o instituciones similares, casas de abrigos. Y los niños afectados por conflictos armados y desastres. Aquí vemos unos niños que en las guerras, y lo hemos visto hasta hace poco en las guerras que se han suscitado en países del Medio Oriente, víctimas de desplazamiento forzada, guerras y catástrofes naturales, cualquier cantidad de niños que han quedado sin sus padres, sin sus madres, y bueno, que han quedado allí, como se dice, a la voluntad de lo que son las políticas de Estado como tal. Existen diferentes tipos de maltrato, ya lo hemos venido reforzando. Aquí podemos ver esta lámina donde se encuentran algunos de ellos. Es importante plantear que este tema es muy interesante porque estamos hablando que nuestros niños, niñas y adolescentes son la generación de relevo. Son los niños, los futuros hombres y mujeres de un país. En esta investigación, la metodología utilizada es un tipo y diseño de la investigación, se basa en una investigación documental y cualitativa, con un diseño descriptivo y analítico. Dentro de la población y muestra hemos utilizado el estudio en fuentes documentales, incluyendo la legislación actual vigente, informes de organizaciones de los derechos humanos y estudios previos sobre la materia. Dentro de las técnicas de recolección de datos, pues tenemos la revisión bibliográfica y el análisis de documentos legales y reportes de organismos nacionales e internacionales. En cuanto al plan de trabajo y cronograma, el análisis se realizará mediante la interpretación crítica de la información recopilada, identificando tendencias, brechas en la aplicación, siempre desde el punto de vista del principio de la legalidad reflejada dentro del marco legal venezolano. Entonces, para finalizar, hacemos una serie de recomendaciones en un tema tan interesante como este. Es el fortalecimiento institucional, asegurar la asignación de recursos suficientes a los órganos encargados de la protección infantil como el Ministerio Público, los tribunales de protección y los consejos de protección. Se considera que es necesario, en este caso, que el Ejecutivo Nacional baje más recursos para que ese fortalecimiento institucional sea más adecuado, más idóneo, por lo tanto más expedito. Es necesario capacitar de manera continua jueces, fiscales, defensores y todos aquellos operadores de justicia en materias de la infancia y la adolescencia. También promover la creación de unidades especializadas de la investigación, atención en casos de abuso infantil dentro de las instituciones competentes y la optimización del marco jurídico y su aplicación. Se requiere del acceso a la atención integral de las víctimas, ampliar las coberturas de servicios psicológicos, jurídicos gratuitos para las víctimas de abuso y sus familias, garantizando una recuperación integral. Consideramos nosotros que se le debe hacer seguimiento a estos niños, niñas y adolescentes que han sido atendidos en alguna oportunidad de forma integral, pero que esas orientaciones jurídicas y psicológicas no deben parar solo en el momento del problema, sino que deben seguir porque evidentemente ya hay una afectación psicológica para ese ser humano que muchas veces no entiende por qué le pasó, qué le ocurrió, por qué a él, o dónde estaban sus padres o por qué sus padres le hicieron eso. Finalmente, y a modo de reflexión, la protección de la infancia y la adolescencia en Venezuela exige un compromiso multidimensional en el que el Estado, la sociedad y la familia trabajen de manera conjunta para erradicar el abuso infantil y adolescente,
que se aplique verdaderamente la norma, todo ese conjunto de procedimientos para que se genere más conciencia desde el seno de la familia en la educación con los hijos, una educación libre de violencia. Este marco jurídico, además de eso, la existencia de un marco jurídico sólido no es suficiente si no se acompaña de una efectiva de políticas públicas orientadas a la prevención, atención y sanción de los agresores. La investigación aplica en este ámbito permite no solo analizar los desafíos existentes, sino también proponer soluciones concretas que contribuyan a la mejoría del sistema de protección y en última instancia al bienestar integral de la población infantil y juvenil del país. Con más conciencia y unidos todos, creo que se puede lograr la consolidación hacia jornadas de concientización que ya se ha venido realizando, en donde juega un papel importante incluso las redes. Los niños no se tocan, los niños no se maltratan, los niños se orientan, y concientizar a los niños y a los padres que dentro del marco de la disciplina o lo que ellos creen que es la disciplina, no haces nada maltratando a un niño para corregirlo, que hay otras alternativas como la comunicación, la paciencia, la tolerancia y la ayuda psicológica también para esos padres que muchas veces tienen problemas y los exteriorizan hacia los hijos. Sin otro particular, esta es toda la presentación. Gracias.